Hoy vamos a hacer un estudio acerca de la persona del Padre según la Biblia. Ahí tengo a mi hermana Salomé, aquí que está con nosotros. Bendiciones, mi querida hermana. Dios me le bendiga y me le guarde. Dios me le bendiga. La hermana, usted nos va a ayudar con los textos bíblicos que vamos a estudiar acerca del Padre. Cualquier pregunta que tengan ahí los hermanos, pueden hacerla. Usted también, hermana, si tiene alguna pregunta. Ustedes saben que lo normal es que nosotros creamos que el Espíritu Santo y la persona del Hijo son lo más complicado para uno explicar en la Biblia. Sin embargo, por la misma declaración de Jesucristo, cuando Él dice, al Padre nadie le ha visto, sino al Hijo. Ese texto complica un poco la representación en la Biblia acerca del Padre. Entonces, si al Padre nadie lo ha visto, y en una ocasión Jesús, estando con sus discípulos después de la resurrección, le dice que todo lo que se ve escrito en el Antiguo Testamento acerca de Él, a veces nos deja a nosotros en incógnita, y es una de mis incógnitas. Realmente, ¿quién y cómo es la imagen del Padre o cómo es el Padre? Ya hemos estudiado el Espíritu Santo, podemos ver las cualidades del Espíritu Santo, podemos ver que Jesucristo es Dios, que estaba siempre desde la creación, su preexistencia. Pero, ¿y del Padre? ¿Qué sabemos del Padre? ¿Qué usted puede decir? ¿Qué usted sabe del Padre, hermana Salomé? Bueno, pastor, una vez, estando Jesús con sus discípulos, uno de ellos le preguntó, creo que fue Tomás, que le preguntó, pero Señor, muéstranos Muéstranos al Padre. y nos basta. Y Jesús le contesta, pero el que ha visto al Padre, El que el me que ha- me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. ¿Cómo pues dices tú que te muestre al Padre? Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira, eso es bastante complejo y eso es lo que vamos a estudiar. Yo sé que ustedes, la gente que estén viendo este video, también pueden preguntarse sobre el Padre. Vamos a ver algunas características que presenta la Biblia acerca del Padre, si a ustedes les parece bien. Vamos a empezar con que el Padre es una persona igual que el Espíritu Santo, igual que el Hijo, como hemos estudiado. Pero vayamos a Mateo 6:10. El mismo Jesús certifica la existencia del Padre. Esto es bueno que nosotros lo leamos. Mateo 6:10. Jesús certifica la existencia del Padre. ¿Qué dice, hermana Salomé, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 10? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, aquí hay un detalle. Recuerden que ese es el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero es que hace Jesús es demostrar en el Padre Nuestro que la existencia de un Padre o la existencia de una entidad, de una persona llamada Dios, a quien Jesús ve como su Padre, ¿verdad? Pero también Jesús presenta que el Padre acá tiene voluntad definida, igual que el Espíritu Santo, que tiene voluntad. E igual, bueno, el Hijo, la voluntad del Hijo está sometida al Padre porque el Hijo vino en calidad de ser humano. Pero Dios tiene voluntad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propia voluntad. Y eso lo certifica el mismo Jesús al decir que el Padre gobierna en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y por último, algo que deja bien claro acá, cuando dice hágase tu voluntad también en la tierra, es que nosotros estamos sometidos a la voluntad del Padre. Por eso, el mismo apóstol Pablo siempre decía que cuando uno tenía proyectos y planes, uno tenía que decir si era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué implica tener voluntad? Usted como ser humano, ¿qué implica tener voluntad? Bueno, cuando usted, por ejemplo, está conversando con una persona
y nota que esa persona se siente así como si estuviera media desfallecida, así como que no tiene ánimo para, ni encaja bien en lo que está diciendo. Es como que no está animada en lo que No tiene decisión no, propia. exacto, no ha tomado una decisión o no se siente contento o con lo que va a decir. Es decir, que no está seguro. Tener voluntad implica tener decisión. Tú quieres hacer algo. No, yo lo hice porque a mí eso fue lo que me pareció. Nosotros lo decimos a veces, me dio la voluntad. Aunque no decimos mayormente, vulgarmente decimos, nos dio el deseo. O, como dicen por ahí los mundanos, me dio la gana de hacerlo. Por eso lo hice. El Padre tiene voluntad, o sea que tiene capacidad el Padre de decidir, de decir qué quiere hacer o qué se va a hacer. El Padre tiene propósito, tiene conciencia y el Padre tiene todos los requisitos de una entidad moral, tiene la autoridad moral. Ahora bien, veamos otra parte del Padre acerca de la forma personal que se habla del Padre. En San Juan 3:16, ustedes han leído ese texto, yo no creo que tenemos que buscarlo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que el Padre tiene la capacidad de amar, señores. De paso, es la principal característica de Dios. Dios es amor, así lo presenta el Evangelio según San Juan y lo presentan las cartas del apóstol Juan. Identifica a Dios como el amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el amor es un principio. El principio es Dios, pero también es un sentimiento. O sea, la gente siente amor porque Dios pone el amor en las personas. Por eso dice el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, fijémonos acá que Juan presenta a Dios como que nos amó. El Padre que hizo el Padre nos amó. Y en ese amor nos envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién obligó a Dios a amarnos? Nadie lo Con el micrófono, hermana, con el micrófono. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó. Nadie obligó a Dios. Tomó una decisión. Una decisión. Y eso fue, y envió a su Hijo. O sea que el amor de Dios es voluntario, no estamos obligando a Dios a que nos ame, Dios nos ama y eso es muy interesante, que a veces la gente cree que por buenas obras que nosotros hagamos, Dios nos va a amar, porque vayamos a la iglesia, porque seamos cristianos. No, amigos queridos, Dios nos ama a todos por igual. Dios no nos ve como personas buenas para amarnos. Él nos ama no importando las circunstancias en las que el ser humano esté o las acciones del ser humano. Dios decidió amarnos voluntariamente. Y un detalle claro del Padre fue, como Jesús dijo, el texto que usted dijo, cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Miren, Jesús es la parte de Dios que quiso interactuar con la humanidad. O sea, Jesús, estando Dios o la deidad en el cielo, a Jesús le tocó representar a Dios entre los hombres. Esa es, fíjense que el texto dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero vean cómo Dios lo hizo. Dios mandó a su Hijo. Su Hijo, ¿qué se hizo su Hijo? Se hizo humano. La parte de Jesús, por eso Jesús representa al Padre. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto el carácter de Dios, el que ha visto a Jesús. Ha visto la forma de Jesús o de Dios interactuar con el ser humano. Era Jesús. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? El Padre nos amó tanto que hace eso. Ahora bien, pero yo le voy a dar un texto más clave, sencillo. Mateo 3:17. Y ustedes saben la historia, Mateo 3:17. ¿Qué está pasando en Mateo 3? No, el bautismo. Está hablando del bautismo. Está Jesús en el bautismo. Mateo 3:17. Yo se lo voy a dejar ahí de tarea y váyanlo buscando. Mateo 3:17.
Jesús está siendo bautizado, ¿ustedes recuerdan? Y el Espíritu Santo descendió como forma de paloma. ¿Y qué dijo una voz del cielo? Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Les hago una pregunta. ¿Quién está hablando ahí? Si el Espíritu Santo está como paloma y el Hijo se está bautizando, entonces la voz que viene del cielo, ¿de quién es? De Dios. Del Padre. Del Padre. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, igual que el Espíritu Santo, igual que el Hijo, Dios, el Padre, ha hablado en las Escrituras. El Padre habla, se comunica inteligentemente el Padre. Por eso ustedes van a ver textos bíblicos que hablan a quién mandaré, quién irá por mí, quién irá por nosotros. El Padre habla, así como el Espíritu Santo se comunica con el ser humano. Entonces veamos algo. El Padre escucha y responde. Déjeme decirle que estas características que estamos hablando son representadas en la Biblia, o son presentadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento clara. En el Antiguo Testamento no está clara. Son pocas las veces que tú puedes identificar la voz del Padre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús mismo nos da algunos detalles que no encontramos en el Antiguo Testamento. Y este es uno. El Padre escucha y responde. San Juan 11:41. 41 y 42. San Juan 11, 41 y 42. El Antiguo Testamento sí también presenta al Padre. No estoy diciendo que no. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Pero ese clama a mí puede ser el Padre como que puede ser el Hijo. 41. Sí. Es aquí que lo vamos a ver. ¿Qué dice? Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Así y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjense qué interesante. Jesús llama a Lázaro de la tumba, Lázaro resucita. Ese es el contexto de... Y entonces ahí el Señor dice, gracias por escucharme. Dios respondió la oración de Jesús, Lázaro resucitó. Entonces vemos aquí, Dios escucha y Dios responde. Jesús dijo en cierta ocasión, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiréis. O sea que el Padre es quien escucha nuestras oraciones y responde nuestras oraciones. Miren qué maravilloso. Esa es una de las características más certificadas en la Biblia sobre la persona del Padre. El Padre es quien responde nuestras oraciones. Escuche bien, no es Jesucristo ni es el Espíritu Santo. Hay ciertos detalles. El Espíritu Santo transforma nuestras oraciones delante del Padre para que sean entendibles delante del Padre. Y Jesucristo nos manda a pedir. Pero el que responde, el que escucha y responde la oración, ¿quién es? El Padre. Es el Padre. No sé si ustedes tenían eso bien clarito ahí, ¿verdad? Uno lo sabe, lo que pasa es que a veces uno no lo analiza, ¿verdad? Desde ese punto. Sí. Pero ya ustedes saben, el Padre es quien escucha la oración. Por eso el Señor dijo, cuando oréis más o menos así, Padre nuestro. ¿A quién es que le oramos? Yo he escuchado gente orando a Jesús. No en el nombre de Jesús, sino a Jesús. Querido Jesús, yo te pido. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Muchas veces a nosotros mismos lo hemos hecho. No está mal, porque al final estamos orando a Dios. Pero, déjenme decirle, que la fórmula correcta, o perfecta, mejor dicho, como Dios, el mismo Jesús nos dejó, era que le oráramos al Padre, diciéndole al Padre, vengo en el nombre de Jesús. O sea, Jesús me mandó aquí a pedirte, Padre. Dame tal y tal y tal cosa. Pero siempre que se cumpla tu santa y divina voluntad. El que escucha tu oración, el que escucha mi oración, hermana, es el Padre. Y el que la responde es el Padre. Bueno, otra característica del Padre. Bueno, esta yo no sé si decirla, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, ¿por
¿Qué voy a hacer yo? Búsqueme ahí Hebreos. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Hay una característica que a casi a nadie le gusta del Padre, pero no sé, a mí no me importa. Ahí está en la Biblia, y si la Biblia lo dice, hay que creerlo. ¿Qué dice, hermana? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Ay. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ay. ¿A quien ama qué cosa? Azota. Disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Miren, queridos, yo no le quiero decir que Dios manda cosas malas, porque no está hablando de cosas malas ahí. Está utilizando la gráfica humana de la disciplina, pero no solo se disciplina con cosas malas. No. La disciplina es el arte de hacer hábitos de cosas buenas. Eso es la disciplina. Una persona disciplinada. Dios a sus hijos quiere que sean disciplinados porque Dios es disciplinado. O sea, Dios tiene orden. Dios tiene cualidades de orden. Entonces Dios dice, a quien Él recibe por hijo también azota. El azote, bueno, aquí los hermanos pudieran sorprenderse. No estamos hablando del castigo abusivo. Estamos hablando de esas reprensiones. Y le voy a poner un detalle. David pecó gravemente. ¿Lo azotó sí o no el Señor? Lo azotó, sí. El azote que viene del Señor, hermanos queridos, déjenme explicarle, no es porque Dios quiere que nosotros suframos. Es una consecuencia misma del pecado al cual Dios no detiene. Y yo quiero que entendamos eso. El Padre Celestial nos azota a nosotros, permitiendo que las consecuencias de nuestros actos sean visibles en nuestras vidas. Oigan cómo es que Dios nos azota. O sea, si usted pecó, si usted erró, Dios lo perdona. Pero así como Él te ama y tú eres su hijo, Dios va a permitir que esas consecuencias sean visibles en tu vida. Tú hiciste algo malo, aunque tú te arrepientas, es posible que se vea la consecuencia de tu pecado en tu vida. Y por eso el mundo está lleno de cosas feas que vemos en este mundo. Pero a sus hijos, Dios lo disciplina. Dios trata de que sus hijos sean como Él, disciplinados. Y a veces para tú ser disciplinado es necesario que las consecuencias de tus actos se vean reflejadas en tu vida. ¿Qué le parece, hermano? Pero pastor, fíjese que aunque no dijo Dios una vez que el salmista era conforme a su corazón. Así es. Y entonces, ¿por qué en otra ocasión el mismo Dios le dijo a David que por haber desobedecido, y es decir, de haber hecho tantas cosas que hizo a la vista de Dios, no le permitió? No, que con tanta travesura que cometió él dijo, Dios le dijo, el profeta que lo visitó, el profeta Natán le dijo que siempre que sus hijos, que Dios lo perdonaba. El mismo Dios le dijo que lo perdonaba, pero que la afrenta siempre estaría delante de sus hijos. Y para los amigos que nos ven y nos escuchan, ese pecado tan grave de David hizo que entre sus hijos se mataran. Un varón violó a una hija de David. A una hermana, a una media hermana. Sí. 2 de sus hijos intentaron usurparle el reino. Sí. Hubo un hijo que quiso matar a todos los hijos de David, mató ahí, hizo una masacre. Y al final David murió tristemente con una fiebre que no se supo de dónde. Murió y Dios le permitió a David tener el reino Salomón, pero luego que Salomón murió, el rey Roboán, que era el hijo de Salomón, nieto de David, sí, se dividió el reino. Y después de ahí, de esa división del reino, Israel jamás fue lo que antes era. No fue los 40 años de David, los 40 años de Salomón. Luego de esos 80 años de paz, o no de paz, de dominio del pueblo de Israel, Israel no sirvió jamás. De ahí para allá, todos los reyes eran uno peor que otro, uno peor que otro, uno peor que otro. Y es como le digo, hermanos,
La corrección de Dios lo hace Dios con amor, con la intención de formar y con la intención de restaurar. No lo hace Dios para que el ser humano sufra dolor, pero a veces en medio del dolor es que la persona puede reformarse. Así que otra característica del Padre es que el Padre, ¿qué cosa? Disciplina, pero no disciplina como nosotros los seres humanos. Disciplina, como dijimos, con amor, con formación y también con la intención de que la persona haga conciencia de lo que ha cometido. Bueno, ya estamos terminando. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acá acerca de la persona del Padre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? ¿No tiene pregunta? ¿Usted tiene una, hermana? Bueno, pregunta, hermana. Lo que yo quiero decir es que a pesar de que hemos dicho que Dios a quien ama castiga y que perdona los pecados no importa el que usted haya cometido, el que yo haya cometido, si nos apartamos, Él lo perdona. Pero la consecuencia de lo que ya hemos hecho, como usted dijo ahorita, pastor, eso le llega. Llega porque llega. Y si no llega en la segunda generación, llega en la tercera, porque es hasta la cuarta. Es hasta la cuarta generación que dice la Biblia. Así es. Por lo tanto, nosotros debemos meditar muchas veces en lo que hacemos. Así es. Yo sé que ustedes no tienen preguntas, pero en la próxima ocasión vamos a ver textos que nosotros creemos que son del Padre y no son del Padre. No se ve como interesante, ¿verdad? Sí. Hay textos que usted puede creer porque es que lo que pasa es que nosotros tenemos la imagen de que Jesús está solo en el Nuevo Testamento. Y hay muchas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento que no es el Padre, sino que es el mismo Jesús. Pero ya no llamándose Jesús, porque recuerden, Jesús se llama Jesús cuando viene a la tierra. Jesús no se llama Jesús ni en el cielo, ni se llama Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Porque, pastor, a ver, ese es otro tema, pero vamos a dejarlo ahí de introducción. A ver, dígame. ¿Cómo es que cuando, por ejemplo, Cristo luchó Jacob luchó con el ángel. Ajá. Y luchó también, Jesús luchó con el enemigo. ¿En qué ocasión con el enemigo? En ocasión. ¿En el cielo? Sí. Ok, la gran batalla. La gran batalla. El inicio del gran conflicto. El gran conflicto. ¿Cómo es que no lo presenta como Cristo, sino como si fuera un ángel? Un ángel grande. Ok, oye, esa es otra pregunta para otro tema, pero lo voy a identificar rapidito. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era Dios, sí o no? Era Dios, ¿verdad? ¿Verdad que era Dios? Era Dios. Jesús era la imagen de Dios aquí en la tierra. Jesús era la imagen de Dios allá en el cielo. Porque al Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Al Padre qué cosa? Nadie lo ha visto. Ni aún los ángeles han visto al Padre. Yo no entiendo entonces, pastor. Ahí entra lo que se llama. Solo el Hijo conoce al Padre. Solo el Hijo ha intimidado con el Padre. No hay nadie que haya visto al Padre. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. Eso lo vamos a ver en el próximo martes, en el estudio del próximo martes. La imagen de Jesús aquí en la tierra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era presentado? La Biblia presenta a Miguel en el Antiguo Testamento y presenta el ángel de Jehová. Y esas dos imágenes, aunque usted no lo crea, es la imagen del mismo Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Aquí en la tierra, cuando vino, se llamaba Jesús, el Salvador. Jesús significa Jehová es salvación. Y Miguel, en el cielo, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, Miguel significa quien es como Dios o
¿quién es como Dios? Ajá. Es una expresión que indica el poder de Dios. ¿Quién es como Dios? Ahora que usted menciona, pastor, ese ángel, Miguel, Ajá. ¿cómo es? ¿De dónde que la gente ha sacado? Hermano Héctor, usted ha visto, se ha fijado bien en esos cuadros de Claro. imagen. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el Rafael. Ajá. Hay mucho ¿Cómo? arcángel. Bueno, para mí que yo siempre he creído de hecho, yo he hecho preguntas de quién es el arcángel, que la gente menciona eso tanto, de Arcángel. arcángel, sí, San Miguel. No, la Biblia solo aparece Miguel como Miguel. arcángel. Ajá. Y lo que significa es el que está, el que guía, el que dirige, el que creó los ángeles. Eso, esa es la connotación. Pero como le dije, eso es el próximo estudio, porque entonces no vamos a dejar nada para el próximo estudio. Bueno, señores, mis hermanos queridos, el Padre, para terminar, tiene voluntad propia, amor, ama, se comunica con los seres humanos, tiene una relación con los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo y también disciplina. Hemos visto solo algunas características del Padre, hay mucho más que decir del Padre. En la próxima lección vamos a hablar un poquito más sobre la imagen del Padre en el Antiguo Testamento y cuando esa imagen no es el Padre o lo que nosotros creemos que es el Padre no es realmente el Padre, sino el Hijo, pero en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a tener una oración para despedirnos así mismo como estamos, hermana. Diríjanos en oración. Oremos. Gracias, Padre, Señor. Gracias, mi Dios, te damos en esta noche. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Permite, oh Dios, que podamos tener discernimiento espiritual, que podamos contar contigo para entender tu palabra y podamos dársela a aquellos que no la conocen. Y gracias porque nos permite discernir en lo que es el bien y el mal. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a cada hermano que se ha quedado en su hogar y bendiga también a los que ya estamos aquí. Nos lleve en paz a nuestros hogares. Que el ángel de Jehová vaya con nosotros y nos sostenga siempre. En el nombre de Jesús. Amén.